Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las artistas dominicanas más influyentes, muralista, ilustradora, educadora, Kiria Llanos. Bienvenida. Gracias por la invitación y gracias por lo de influyente. Mi mamá es loca con tus murales. Ay, tan linda. Entonces, bienvenida. Gracias. Kilia, un gusto tenerte aquí. Te confieso que estoy un poquito nerviosa. ¿Y por ti? Es que no todos los días se habla con alguien que pinta muros más grandes que la casa de uno. Pero gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Me Un honor. encantaría iniciar por tus raíces. ¿Qué recuerdos sientes cuando piensas en tu niñez? ¿Qué fue el inicio de todo lo que eres hoy como artista? Bueno, yo soy una persona, yo siempre digo que yo me considero afortunada, porque yo siempre supe que yo quería ser artista. Mi mamá me cuenta que con 4 o 5 años yo le pedía colores y hoja. Y ella se quejaba todos los meses de que yo gastaba demasiado hoja y demasiado crayola. Y yo siempre lo que quería era estar dibujando y construir cosas con la mano. Por ejemplo, mi juego preferido era hacer mariquitas de papel. Yo hacía la mariquita, yo hacía todo el ajuar de la ropa, eso era lo que más me gustaba a mí. Y le hacía mariquita a mis amigas, o sea, yo siempre me recuerdo dibujando. Y mi primera clase de pintura, de hecho, mi mamá me puso a los 8 años, porque ella se dio cuenta que había una habilidad, y mi mamá siempre me apoyó. Te digo que a los 8 años yo empecé primera vez que pinté con óleo, con 8 años. Tú venías en la sangre. Sí, ya yo venía con ese chip, como digo yo. ¿Y si tú no hubieras sido artista? Bueno, una vez, cuando yo tenía como 13 años, me cogió con que yo quería ser arqueóloga. Porque me gusta mucho la historia y yo estaba obsesionada con Egipto y el arte egipcio. Y entonces yo decía que yo iba a ser arqueóloga, pero qué va, ya en mi adolescencia yo seguía en clase de pintura y ya yo sabía que lo mío era pintar. Una pregunta, y cuando tú pasaste de estudiar en Chabón a Parsons, ¿qué fue ese salto cultural que más te chocó, que más tú pudiste ver? Bueno, imagínate, yo tenía 17 para 18 y yo estaba en Nueva York sola. Fue un choque cultural muy grande porque acostumbrada tú sabes que nosotros aquí en Santo Domingo familiarmente vivimos una vida como bien, como que uno se mueve en ciertos sectores, en comunidades pequeñas. Entonces de repente verme allá tan joven y en una ciudad y en una época, porque en los 90 no había celular. En los 90 tú llamabas a tu familia una vez a la semana y fue un choque cultural, o sea, te digo, llegar entonces a una ciudad como Nueva York. Al principio fue difícil para mí, fue muy difícil la adaptación. De hecho, yo nunca me adapté a vivir en Nueva York. Yo viví en Nueva York y he vivido 2 veces en Nueva York, porque recientemente regresé en mayo de hacer mi maestría en Bellas Artes también, en pintura. Y igual viví en Nueva York esos 2 años y la misma experiencia. O sea, Nueva York como artista, claro, te impresiona porque es el centro del arte prácticamente del mundo, pero al mismo tiempo es una ciudad, para mí es una ciudad muy dura, como que no me inspira a crear. Aquí yo me siento más, como me siento más tranquila, es una vida como que a mí me va más, por lo menos, me da más inspiración. Entonces, pero sí fue un choque cultural muy grande. Hizo una ciudad muy rápida. Sí, es que es eso. Quizás si yo hubiese ido a otra ciudad más pequeña, pero Nueva York es una ciudad que ya de por sí te impresiona como adulto. Imagínate con 17 años. Sí. ¿Y habrá alguna frase o enseñanza de algún profesor que tú recuerdes cada vez que tomas un pincel o un spray? Ahí sí, una frase. Menos es más. Siempre. En Chabón, esa fue la primera frase que yo aprendí y la frase más escuchada. Y luego en Parsons igual, y siempre me queda esa cosa de menos es más. O sea, de no necesariamente hay que poner mucha información en una imagen para que la gente entienda y lo capte. Se conecte con ella. Pasando a otra etapa de tu carrera.
Estuviste más de 20 años ilustrando en Listín Diario. ¿Cómo fue pasar de la rapidez de la prensa a tu propio arte personal? Bueno, pero te digo, yo siempre considero el Listín Diario como mi tercera universidad, porque lo que yo aprendí ahí fue, o sea, para mí fue maravilloso estos años en Listín, porque aprendí o sea, a llevar un pensamiento que muchas veces puede ser súper etéreo a una imagen visual. Y ese pensar rápido me ayudó muchísimo. Pero sí hay una rapidez de trabajar en una redacción que cuando yo volví ya y me lo dejé para dedicarme más a la educación y a mi práctica personal, ese sofoco que me quedó y yo quería producir rápido y después me di cuenta, no, aquí yo no tengo presión de rapidez, aquí es tómate tu tiempo. Y me costó adaptarme. De no hay prisa ya. De no hay prisa ya, exactamente. Y si tú tuvieras, por ejemplo, que ilustrar la República Dominicana de hoy en un viñedo, ¿qué tú dibujarías? Uy, me la pusiste difícil. Bueno, a mí particular, como yo trabajo mucho el retrato, trabajo mucho las emociones humanas y la relación de las personas con el medio ambiente, yo retrataría las cosas bonitas del dominicano, que siento que en cierta forma muchas se están perdiendo actualmente, sobre todo en Santo Domingo. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de hermandad. El dominicano es una persona, y lo noté mucho en Nueva York, el hecho de que no importa el sitio que tú estés aquí la gente, buenos días, buen día, saludos, o sea, aquí la gente es hacia afuera. Y no le importa relacionarse. O sea, este es el único país donde yo me monto en un Uber y después de 15 minutos yo no conocemos la vida, el Uber y yo. Y que está comiendo y te dice a buen tiempo. Exactamente. Ese choque cuando yo me fui a Nueva York ahora, donde tú te montas en un ascensor y tú dices good morning y nadie te contesta, para mí fue muy duro. Yo me deprimía de verdad porque yo sentía que no había contacto humano. Yo me gusta el contacto humano aquí. Y cuando tú vas a los pueblos se nota todavía más. Sí, el dominicano tiene eso en su esencia. Sí, Todo el que viene al país siempre dice eso. sí, Una calidez. Que una calidez. la calidez. Sí. Me encanta, eso es lo que me gustaría representar. Esa calidez del dominicano, me encanta. Eso se puede transmitir muy bien del dominicano. Claro. Tú que trabajas murales así tan altos, 4 metros de altura, ¿qué se siente estar arriba, tu alma, tu físico, en un sitio donde tú tienes una creación, pero al mismo tiempo tienes un área bastante peligrosa? Ujú. Bueno, yo te voy a hacer un cuento. La primera vez que yo me monté en 7 pisos, que fue la altura más alta que he hecho hasta ahora, yo me dio pánico arriba. Yo me quedé tiesa. Y me duró un rato tiesa, que no me podía mover. Pero tú sabes que la práctica al final y la costumbre te van como... Llega un momento en el que a mí hasta me gusta estar arriba. Ay, a mí me encanta. Yo estaba haciendo un mural ahora en Gasco, que yo estaba en un 7º arriba, en una grúa, al frente del mar. Pues, yo estaba feliz. Yo decía, diablo, que me gusta estar aquí arriba. Y como que, sí, porque tú como que tú estás en el lugar, pero tú estás como en tu mundo ahí arriba. Y ya yo me acostumbro, y ya, tú sabes, me aseguro, porque tampoco no creo en eso de que a veces hay De la muralistas. casualidad. No, de yo me todo pongo mi a arnés, la suerte. pongo mi cosa, pero no le perdí el miedo a la altura. Llegó un momento que se la perdí. Ahora, no me hable de montarme en un avión, que eso sí me da miedo. Yo con el avión no tengo problema, pero si tú me pones en un sitio donde yo tengo que mirar para abajo, no me pongan. Andale, ¿tú te imaginas? No. Ay, no. Bueno, también que cuando tú estás pintando, tú te adentras tanto en el trabajo que tú como que llega un momento que te olvidas que tú estás de que es súper alto. O sea que... Sí. Pero sí es algo que he ido trabajando con el tiempo. Mucha gente piensa, Kilia, que pintar murales a veces es solo colocar color, pero tú siempre dejas un mensaje en tus obras. ¿Qué mensaje oculto crees que dejas en el arte que vales? Bueno, a mí particularmente, yo creo que el arte o el impacto del arte, sobre todo en un mural, que estamos hablando que normalmente está en un espacio público,
A mí me gusta esa idea de hacer a la gente pensar y hacer a la gente sentir. Y no necesariamente la gente va a captar exactamente igual la misma idea que tú tuviste al crear el mural, pero solamente ese hecho de hacer a la gente ver una obra de arte y que eso le haga pensar, le haga sentir una emoción, a mí me parece súper bonito, porque al final esa es la finalidad del arte, alimentar el espíritu. Entonces, para mí eso es importante. Y los mensajes, yo trabajo mucho con naturaleza, con conservación, me parece que es algo muy importante además en nuestro país actualmente. Entonces, para mí, el poder transmitirle a la gente, que cuando la gente vea un mural donde yo hablo de conservación de un manglar o conservación de animales migratorios, que la gente sienta una simpatía hacia ese animal o hacia ese manglar. Porque eso al final es lo que yo quiero, que la gente se empatice con lo que yo estoy mostrando. Porque a mí me gusta mucho trabajar con justicia medioambiental y justicia social también. Ese otro tema. Está interesante. Sí. Entonces, hacer a la gente sentir, hacer a la gente pensar. Muchas veces uno toma por sentado, como vivimos en un país donde tenemos mucha escasez de educación, uno da por sentado que la gente no va a entender o no va a cuestionar. Y resulta que no. El dominicano es de cuestionar y mucho. Y en un barrio, yo he sabido estar ahí, la gente va y me pregunta, yo creo que eso es tal cosa, siempre. Siempre hay gente diciendo lo que ellos creen, lo que ellos ven, todo. Entonces yo digo, el arte sí llega. No tiene que ver que tú sepas leer, que tú sepas escribir, el arte le llega a la gente. Porque algo del espíritu, ¿entiendes? No Entonces, importa tu nivel social o tu nivel de educación. para nada. El arte llega siempre. El arte llega y visualmente educa, porque la gente empieza a ver otras cosas. Una de las razones por las que yo quise hacer arte urbano, quise pintar en las calles, quise hacer murales, fue porque en nuestro país actualmente es la forma número uno de que la gente le llegue al arte, porque es el arte más democrático. Aquí la mayoría de la gente no va a museos, no va a galerías. ¿Cuál es el único contacto real que tiene la gente del día a día? Es el arte de la calle. Entonces, esa fue mi razón número uno, llegarle a la gente, que mi trabajo le llegara a la gente. Y ha llegado, ha llegado. En una faceta muy especial, lideraste más de 40 murales junto a la comunidad en Niches y el SEO. ¿Qué crees que ellos descubrieron de ti y tú qué descubriste de ellos? Bueno, yo descubrí una comunidad con un sentido de comunidad muy fuerte que se adueñó de esos murales. O sea, la gente, el involucramiento que hubo, tanto de los jóvenes, porque también todos los jóvenes que quisieron pintar se reclutaron como asistentes. Entonces eso hizo que la gente terminara abrazando esos murales como si fueran de ellos, que era la idea. Y creamos también espacios donde, por ejemplo, el servicio de comida se lo dimos a un grupo de mujeres que se encargaban de cocinar la comida de todos los artistas y se crearon un negocio de catering que hacían el delivery ella misma en su motoconcho. O sea, se dieron talleres con niños, con jóvenes, con adultos, o sea, realmente Miches 001 fue un proyecto con todas las de la ley en Miches, o sea, se involucró la comunidad a un nivel que yo creo que aquí eso no se había hecho antes. Y yo me siento muy orgullosa de haber participado en ese proyecto. Sí, ¿no? Y dejaron también una muy buena marca. Sí, ¿no? Y ahora entonces entrenamos a los mismos muchachos para que fueran guías. Y ahora ellos dan sus tours de murales. O sea, si tú vas allá, o sea, tú tienes eso de que la misma comunidad te va enseñando los murales y ellos te cuentan anécdotas de todito nosotros, porque nosotros convivimos con ellos prácticamente por 2 semanas. 38 artistas. Wow. Wow. Hablando de anécdotas, ¿hay alguna anécdota que todavía te emocione cuando la recuerdas de esa experiencia? Bueno, la primera vez que fui a pintar en Estados Unidos, en el 2018, yo estaba súper nerviosa y como que no sabía cómo iba a interactuar con la gente en esa localidad que se llama Lynn, en Massachusetts, cerca de Boston. Y me tocó pintar en un edificio donde abajo había un restaurante y resulta que era de un dominicano. Y recuerdo que cuando yo llegué, él me dijo, la única condición que yo puse para dar mi pared era que fuera un dominicano que la pintara.
Wow. Y eso, mira, se me paran los pelos. Y eso fue tan lindo. Y no solo eso, toda la comunidad dominicana que venían me traían neverita, me traían comida, me traían de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y me decían, porque yo hice un mural que era una mujer como echada hacia atrás, como saliendo del agua, del mar Caribe. Y ellos me agradecían al final. Gracias por traer un pedacito de nuestra tierra aquí. Ahora nosotros en medio del invierno nos paramos frente a este mural y nos recordamos del calorcito de nuestro Caribe. Y eso a mí, mira, se me paran los pelos. Entonces para mí fue eso es algo que yo nunca me voy a olvidar. Fue una sensación muy bonita. Y la verdad que siempre le voy a tener como mucho cariño a esa comunidad de allá. El dominicano es que eso es, el dominicano es así. Eso es una marca propia. Una marca propia de nosotros que no podemos dejar perder. Sí. Y bueno, ¿cómo tú recibes esa mezcla de tú ser dominicana y al mismo tiempo una ciudadana del mundo? Porque has trabajado ya en varias partes del mundo, Boston, Italia. Sí. Bueno, a mí ese interactuar con otras culturas, con otros lugares, a mí me encanta. Yo creo que yo siempre me gusta decir que soy humanista. O sea, yo soy una persona que valoro al ser humano y valoro las diferentes culturas, las diferentes cosas. Entonces, el conocer una comunidad, de hecho me gusta cuando yo llego a un lugar a pintar. Antes de yo empezar a pintar, me gusta conocer la comunidad, porque al final nosotros tenemos que entender, los artistas que trabajamos en el espacio público, que nosotros estamos prestados en ese sitio. ¿Qué significa que tú estás prestado ahí? Que eso es mural podrá ser tuyo en un momento, pero tú no eres el dueño de ese mural. El dueño de ese mural es esa comunidad que está alrededor de ese mural, que son quienes van a disfrutar de ese mural todos los días y además son los dueños de ese espacio, de ese territorio. Entonces, ese respeto hacia las comunidades, a mí es algo que yo nunca voy a perder y que para mí es lo más lindo de este trabajo, realmente. Ahora que pintas fuera del país, ¿qué parte de tu dominicanidad crees que deja plasmado en los muros? Nuestra esencia, lo que somos y también nuestros recursos naturales, de dónde venimos, quiénes son, o sea, las plantas, los animales, o sea, ese mar Caribe. El mar Caribe yo siempre digo a mi mamá, a mi mamá no le gusta que yo le hable de ese, yo le digo, mami, si yo me muero, me incinera y tira mi ceniza en el mar Caribe. ¿Por qué tú me tienes que decir eso? Y yo le digo, porque yo amo esta tierra y yo quiero que mis cenizas estén ahí. Ya tú sabes. Pero sí, yo tengo una conexión muy fuerte con este país. O sea, yo amo mi país y amo mis recursos naturales. Y por eso me molesta cuando no cuidamos nuestros recursos naturales. Porque eso es parte de la dominicanidad. Nosotros somos esos animales, el solenodonte, que es un animal que solamente existe en República Dominicana y que viene de la prehistoria, que mucha gente no sabe eso. A mí me encanta ponerlo en mis pinturas, en mis murales, porque la iguana rinoceronte, o sea, todos esos animales que yo siento que también son parte de mi dominicanidad. O sea, la dominicanidad hay que verla desde muchos aspectos diferentes. No solamente desde la parte del folclore y la cultura, sino también desde el territorio que nosotros habitamos, de dónde venimos, nuestra cultura taína, nuestros orígenes africanos, o sea, todo eso es esa cultura tan rica que nosotros tenemos, porque el Caribe es una zona de mucho sincretismo. Aquí han emigrado toda la cultura que la gente se puede imaginar y eso es lindísimo, porque eso ha creado un mix en nosotros que nos hace especial. Sí. Sí, nos hace muy especial y yo valoro mucho eso. Se unen. Sí, Sí, sí. Ahora que estudias historia del arte antica, ¿qué conexión crees que hay entre el pasado y lo que se pinta hoy en la ciudad? muchísima. O sea, mucho de lo que se pinta hoy en la ciudad viene de de nuestra identidad que viene del pasado específicamente. Y creo que es importante para nosotros, los muralistas, leer de historia, investigar, por ejemplo, yo me encanta cualquier actividad que yo veo en la ciudad que hable de la colonización, de la cultura taína, los pueblos originarios, de la cultura africana que se trajo aquí, hasta incluso de parte de nuestra historia oscuro, como la esclavitud y todas esas cosas, a mí me gusta aprender, porque yo quiero saber todo lo que ha pasado aquí.
Y también de la historia reciente del siglo XX. A mí me encanta leer también sobre los años 60, sobre los años 20, 30, 40, los años de la dictadura de Trujillo. O sea, yo creo que para un muralista decir que está hablando de identidad dominicana, tiene que tirar página para la izquierda. Yo no creo en eso de que de la inspiración nada más. No, hay que estudiar, hay que educarse, hay que saber, para uno saber cómo presentarle las cosas a la gente. Porque hay una deficiencia también de conocimiento, la gente joven ahora no sabe de la historia dominicana, muy poca cosa saben. Entonces es importante que nosotros también podamos trabajar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando pinté en la frontera, me encantó, cuando pinté en Dajabón sobre todo, yo quise pintar la batalla del Número, que es la batalla de Gregorio Luperón. Porque mucha gente no sabe tanto de Gregorio Luperón y lo importante que fue la guerra de la Restauración. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gusta trabajarlas. Y yo varío, yo no me quedo en una cosa. Yo respeto a los muralistas que pintan prácticamente una sola cosa constantemente, pero yo no soy así. A mí me gusta abarcar cosas diferentes. A mí me gusta hablar de medio ambiente, me gusta hablar de justicia social, de historia, de muchísimas cosas. O sea, hasta incluso de gastronomía. Me encanta, entonces, porque al final todo ese cúmulo de cosas nos hacen ser dominicanos. La comida nos hace ser dominicanos. Sí, ese sazón de nosotros. Claro, claro. Hubo un mural, el del elevado de la 27, que son 3 murales, yo tengo un mural ahí, que yo me inspiré precisamente porque el prompt que nosotros teníamos para esos murales era darle la bienvenida a los dominicanos ausentes. Y yo pensé de una vez, cuando yo viví fuera, decía, ¿qué era lo que yo me extrañaba de yo vivir fuera? Yo decía, el sazón de mi abuela. Y entonces por eso hice la abuela cocinando el sancocho con el nieto, el hijo que viene de Estados Unidos, con la ropa de invierno, mirando ese sancocho, de que ese sancocho me lo está haciendo a mí, mi abuela. Ese sentimiento era lo que yo quería transportar, como transmitirle a los dominicanos ausentes. Y le llegó muchísimo, porque todo el que pasa por ahí me dice, ay, yo cada vez que entro a la ciudad, eso es lo que más me gusta, ver ese mural. Y ese deseo de transmitir emociones, que a mí me guía siempre, Y te llena. me llena, exactamente. Si te dieran un mural infinito, sin límite, ¿qué tú pintarías? La historia de nuestro país, desde los tiempos de los taínos, de nuestros habitantes que vivían aquí, que ya sabemos de hace más de 5.000 años, que gracias ustedes saben que hay un yacimiento arqueológico en Samaná, donde un español encontró vestigios humanos de más de 5.000 años. Eso ha cambiado mucho la manera como nosotros estábamos entendiendo la historia dominicana. Entonces yo haría un mural desde esa época hasta ahora. Mira la historia entera dominicana con un libro así, hasta hoy. Eso me encantaría. Necesitaría una pared, no grande, no. Limitada. Grandísima. Oh, pero claro, tú sabes las cosas que han pasado aquí, muchísimas. Me gustaría pintar de la Guerra de Abril, que me parece súper importante. Que fue una guerra que mi papá estuvo en la Guerra de Abril. Y siempre no habla mucho de eso. Me gustaría resaltar todos esos jóvenes que dieron su vida, muchos, por ideales. Eso también es importante resaltar. Hay que resaltar a muchos dominicanos valiosos que la gente no conoce, que vale la pena que la gente conozca. Sí, es bastante. Sí. No, y además, me encantaría hacer ese mural, te digo, para educar. ¿Tú te imaginas que tú hagas un recorrido de la historia dominicana con un grupo de muchachos de un colegio, se van a saber todo ahí viendo y viéndolo además, que le llega mucho más rápido? Porque esta es una generación visual. Visual bastante. Ujú. Un mural en la carretera desde el Cibao hasta el sur. Muchacho, eso sería increíble. No, de verdad, eso sería increíble. Increíble, ese sería un sueño para mí, sí. Resumiendo en 3 palabras, ¿qué tú quieres dejar? O sea, ¿qué mensaje tú quieres dejar en tus obras? Resumiéndolo en 3 palabras. El amor a nuestro planeta, el amor a nuestra cultura y lo importante de preservar un mundo justo y humano para nuestra futura generación, que es importante.
Bastante. el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo pienso mucho. Yo tengo hijos que ya son grandes, no tengo nietos, por suerte, porque están muy jóvenes todavía. Pero yo pienso mucho en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, el mundo que ellos tengan, que tengan la oportunidad de poder tener una vida como la tuvimos la generación de nosotros también. Eso hay que pensar mucho en eso. Por eso es importante lo del tema de la conservación aquí del medio ambiente. El mundo que le tenemos que dejar, nosotros somos responsables del mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Yo quiero por lo menos yo quiero que el día de mañana, que mi nieto, yo verlo a la cara y saber que yo, por lo menos yo, Kilia Llano, hice lo que yo pude para dejarle el mundo que yo merezco. Esa es algo que a mí... Yendo por esa misma rama, Kilia, Sí. si hay un niño o una niña que está viendo tus murales en este momento, ¿qué mensaje te gustaría que se lleven en su corazón? Bueno, me gustaría, yo siempre digo, sobre todo en el caso de las niñas, porque yo trabajo en un medio que está dominado por hombres, literal, o sea, muy, muy. Me gustaría transmitirle a las niñas que ellas pueden hacerlo, que ellas pueden hacer murales. De hecho, es algo que me gusta y cuando yo estoy pintando, vienen un chico, ¿cómo tú te subes ahí arriba? Y yo le digo, oh, pero tú puedes, eso no es nada, nosotros podemos, porque las niñas te preguntan, me han preguntado, y me preguntan que por qué yo decidí pintar en la calle, y yo les digo, oh, porque nosotras podemos hacer lo que nos propongamos. Si ustedes quieren pintar en la calle, ustedes pueden pintar en la calle. Y me gusta también transmitirle que el arte es una manera de expresión. A los niños hay que enseñarle el arte, es una manera natural con lo que los niños nacen de expresarse. Lo que pasa es que con el crecimiento a veces se le atrofia, pero en realidad todos los niños son pequeños artistas. Eso lo decía Picasso, por cierto. Todos los niños nacen artistas. Es el crecimiento, tú sabes. Y no es porque se vayan a dedicar al arte cuando sean adultos, pero sí que tengan amor por el arte y que entiendan que el arte es una manera no solo de expresarse, sino que además también existe la arte terapia por algo. Es una manera de conseguir ciertos estados de paz, ciertos estados de tranquilidad. O sea, el arte es una herramienta de arte terapia real que está comprobado. Entonces, me gusta que los niños entiendan que el arte es una parte esencial del ser humano. Y cuando hablo del arte, no hablo nada más de las artes visuales, hablo de la música, hablo de la literatura, hablo de la danza, del teatro, o sea, todo lo que sea expresión artística es esencial para el ser humano. Cuando nosotros estábamos en pandemia y estábamos en lockdown, ¿qué fue lo que nos mantuvo a nosotros? El arte. Fue el arte. Entonces, ahí es que uno se da cuenta de la importancia del arte. Y porque siempre, hay que ahondar en eso, en que que el dominicano tenga acceso al arte, de alguna manera. Me acuerdo yo, mis hijas tenían mi casa con sus murales. Sus murales. Tuve que forrar una pared y ni ahora aquí sí, porque eso, ese pasillo, yo vivía ahí, mi mamá. Y ella fareándolo, limpiándolo. Sí, así va. Fueron notando, pero ay, Dios mío. En mi caso me tocaron 2 hembras. Ay. Kilian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer conocer de tu historia y de tu arte. De verdad, muchísimas gracias. Sí, bueno. Así es, así es. Y recuerden que esto es gracias a Galería La Frisona, apoyando al talento dominicano.